Hola iglesia, bienvenidos y gracias por estar con nosotros. De donde quiera que nos estén viendo, bienvenidos a nuestro servicio dominical. Tenemos una buena alabanza y un buen mensaje para ustedes. Así que donde sea que estén, agarren a su familia, su Biblia, su lapicero, sus notas y preparémonos para un sermón increíble. La multitud se agolpaba. El frenesí era contagioso, la alegría crecía a cada momento. La gente gritaba, los niños corrían. El ambiente era perfecto. Era día de fiesta, el primer día de la fiesta. Y todos venían a Jerusalén para ser testigos de lo que estaba ocurriendo. Y creo que por algún momento dejaron el frenesí de la fiesta y el deseo de estar todos juntos por ver al profeta que venía sentado en un burrito entrando a Jerusalén. Y entonces era cuando todos dejaban sus mantos sobre el suelo, ponían ramas que habían cortado en el campo y gritaban, Hosana, Hosana al Hijo de David. Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Esa emoción se convertiría en solo unos cuantos días en juicio. Ese deseo de alabarle, ese deseo de darle, de ofrecerle, se convertiría en clavos y en cruz solamente una semana después. La generosa alfombra roja que pusieron para que Jesús entrara en Jerusalén se convertiría ahora en una alfombra de sangre. Porque no estaban seguros qué era lo que estaban ofreciendo. Porque ofrecieron demasiado y pensaron poco. Porque sus palabras no calzaban con su promesa. Y esto es lo que le da marco de referencia a nuestro sermón de hoy. Hoy empezamos el primer día de la Semana Santa, este domingo. Hoy es Domingo de Ramos. Celebramos la entrada de Jesús en Jerusalén. Y muchas veces estoy pensando que muchos de nosotros comenzamos la Semana Santa con tantos compromisos. Porque lo que precede a la Semana Santa, que es la Cuaresma, es un tiempo de recogimiento, es un tiempo de promesa, es un tiempo de buscar al Señor, de dejar algo y de ofrecerle algo a Dios. Es un tiempo de abandono, como el reto que tuvimos al principio de año en nuestra congregación. Entonces nos autolimitamos y hacemos sacrificios generosos y hacemos promesas y venimos delante del Señor diciéndole, esto es lo que tengo para ti. Son 6 semanas de entrega, 6 semanas de devoción. Y va a estar en nosotros, si son 6 semanas de devoción pasajera, de alfombra roja solamente, donde prometemos lo mejor y se nos olvida lo más importante. Y ahí es donde quiero que entremos al texto de esta semana, porque no solo a nosotros nos ocurre. Esta historia de la que vamos a hablar hoy es una historia terrible. Y con el marco que pusimos de Jesús entrando a Jerusalén, la gente ofreciéndole, siendo generosos, ofreciéndole sus alabanzas, sus mantos, sus ramas, sus loores, su alegría. Con este marco, yo quiero que entremos a lo que nos va a decir hoy el libro de Hechos. El libro de Hechos, el capítulo 4, de los versículos 36 al 37, vamos a retroceder un poco a lo que pasó la semana pasada. Y de ahí vamos a entender qué es lo que sigue. Acompáñeme, Hechos, capítulo 4, del 36 al 37, y luego vamos a brincar al capítulo 5, los primeros 11 versículos. Bienvenidos a todos. Espero que la estén pasando bien en casa, espero que estén saludables. En cualquier momento
y en cualquier circunstancia que estén pasando en particular. Saludamos a todos los que están sintonizándonos en todas partes del mundo, en toda Latinoamérica, a nuestra amada congregación en Los Barriles, Baja California, en México, y aquí en los Estados Unidos, bienvenidos. Hoy estoy súper contento de poder compartir la palabra del Señor en un pasaje que es un poco extraño y que lo hemos visto desde un punto de vista más material, si pudiéramos decirlo. Acompáñeme a leerlo. Hechos capítulo 4, 36 al 37, donde quiera que esté, vamos a leer juntos la palabra de Dios y a ver qué nos dice, a preparar el camino para que ella nos hable y nos cambie. Y dice así: José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, y hablamos la semana pasada, que significa consolador o hijo de consolación. Él vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Me encanta, porque es aquí donde el libro de Hechos se convierte en una descripción, no en una prescripción, como hablamos la semana pasada. Y sin embargo, vea lo que pasa cuando alguien toma una descripción de una persona que desea ser generoso con el reino de los cielos desde el principio. Vea cuando alguien toma esa descripción y la convierte en una prescripción. Y vienen los versículos primeros del capítulo 5. Capítulo 5, versículo 1 y 2. Un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad. También incluye, esa palabra incluye varias insinuaciones. Yo creo que insinúa que este hombre quería de alguna manera compararse a Bernabé. Es interesante ver la capacidad que tienen los seres humanos para copiar, para hacer cosas como las hacen otras personas. Aquí yo lo estoy viendo claramente con Ananías. Quería recibir el mismo respeto que Bernabé recibió. Ahora, hay dos maneras de que su nombre entre en la Biblia. Es muy claro. La primera manera es como la de Bernabé, con respeto, con calidad, porque usted impone un ejemplo a los demás por su cambio de vida, por su ejemplo de vida. La segunda manera de que su nombre esté en la Biblia es por lo contrario, porque usted comete alguna barbaridad muy grande. Este es el caso de Ananías. Dos razones para estar en la Biblia: o te rindes o te rebelas. Ananías se rebeló. Y dice esto: un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Zafira, hasta el nombre me suena medio tenebroso, se quedó o se apropió indebidamente. Esta frase, se quedó con parte del dinero. Esta frase es la misma frase que se nos ofrece en el capítulo 7 del libro de Josué, en el Antiguo Testamento, cuando la historia nos cuenta que un hombre llamado Acán se quedó, se apropió indebidamente de parte del botín que Israel tomó cuando entraron en Jericó. Ahora, usted no se preocupe por este texto, usted lo tiene en su tarea. Sabe que puede bajar la tarea y el boletín de la semana en nuestra página web, iglesianorcos.com. Ahí puede bajarla y puede ver todo, puede seguir las notas exactamente como si estuviera aquí mismo en este cuarto con nosotros cada domingo. Y entonces dice: y en complicidad con su esposa Zafira, se quedó, se apropió con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Y entonces obedece a medias. Y entonces desobedece. Porque obedecer a medias es desobedecer. Porque podemos decir que obedecemos en parte. Usted sabe, no es que yo sí hice esa parte, aunque no hice tal cosa, sí hice tal otra. Pero si no es total, es desobediencia. Así es lo que Dios dice en su palabra. Porque para los necios la obediencia son reglas, pero para los sabios la obediencia es guía. Para Ananías, posiblemente, la obediencia era parcial, era una opción y era una regla. Él quería figurar. Él quería que su nombre entrara en el libro. Lo hizo de la manera incorrecta.
Entonces sigue diciendo el versículo 3, Ananías le reclamó, Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo? No le dice para mentirnos a nosotros, sino al Espíritu Santo le da personalidad al Espíritu Santo, lo hace una persona. Y no es que Pedro lo hace, una persona, es que es la tercera persona de la Trinidad. Y te quedaste con parte del dinero que recibiste por el terreno. ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido no estaba el dinero en tu poder. ¿Cómo se te ocurrió hacer eso? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y esta palabra mentido es la base de lo que vamos a hablar hoy. Al oír estas palabras, versículo 5, Ananías cayó muerto. Y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Y esto, aquí es donde se nos para el pelo. Porque entonces uno piensa dos veces, mejor no miento más, porque si no me va a partir el rayo. Y sin embargo, aunque hay parte de poder de Dios para que él caiga muerto, yo creo que también pudo haber otros elementos. Dice que entonces se acercaron los más jóvenes, envolvieron el cuerpo, se lo llevaron y le dieron sepultura. Porque él quería alabanza pública, su pecado tuvo que ser revelado públicamente. Usted sabe, cuando los pecados son secretos, se tratan en secreto. Cuando los pecados son privados, se tratan en privado. Cuando los pecados son públicos, se tratan en público. Y esto fue lo que pasó ahí. Los demás vieron y se atemorizaron de lo que pasaba. No sabemos cómo murió. Puede ser un ataque cardíaco, puede ser que la impresión que tuvo en el momento, no sabemos. Lo que yo sí sé es que esto no es una receta. No es que cada vez que usted miente, Dios le va a mandar un rayo y lo va a partir en dos. Aunque debería. No es la receta lo que estamos viendo, es el principio. Sigamos leyendo, voy a hablar más de esto más adelante. Unas 3 horas más tarde entró la esposa, sin saber lo que había ocurrido. Hasta el momento la esposa parece una blanca paloma. Y dice, dime, le preguntó Pedro, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? Y aquí va Zafira. Sí, dijo ella, por tal precio. El delito no fue retener el dinero. Y quiero que esto quede claro antes de entrar más en el texto. El delito no es retener el dinero. El delito fue decir que lo había dado todo. El delito es la mentira. El delito es no ser honesta con él. Y entonces Pedro sigue diciendo, ¿por qué se pusieron de acuerdo? ¿Por qué hicieron un plan? ¿Por qué conspiraron para poner a prueba al Espíritu del Señor? Le recriminó Pedro. Mira, los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar. Y ahora te llevarán a ti. Y yo creo que a esta sí le tocó la ira del Señor. En ese mismo instante cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes, otra vez, parece que los jóvenes de la iglesia eran los sepultureros. Y al verla muerta, se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo. Y un gran temor, segunda vez que nos lo dice el texto, y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de estos sucesos. Un gran temor, ese es el título que le he dado a este sermón. ¿Y por qué un gran temor? En estos días estamos llenos de temor, tenemos mucho temor acerca de lo que va a pasar, temor acerca del futuro, temor acerca del presente, temor de que alguien nos toque y que tenga el virus, temor a tantas cosas. Y yo creo que es relevante hablar de temor, aunque no es nuestro tema principal. En nuestra cápsula devocional de esta semana, yo hablé acerca de el temor. Y estaba diciendo que muchas veces le tenemos temor a lo que no le deberíamos temer. Y eso es en lo que me quiero centrar hoy. Quiero ahondar un poco más en el tema, porque el más grande temor que deberíamos tener no es necesariamente a un virus, no es necesariamente a quedarnos sin alguna prenda
de la tienda, no es quedarnos sin trabajo, no es quedarnos sin dinero, no es quedarnos sin comida. El más grande temor que deberíamos tener es a Dios. Y ese es el primero. ¿Y por qué a Dios? Porque Dios es un Dios celoso. Y usted va a pensar, es que los celos es un atributo muy negativo que tenemos los seres humanos. Bueno, en este caso es un celo divino. Y no es negativo necesariamente. Alguien que es el creador del mundo, el creador del universo, necesita tener celo por aquellos a quien Él creó. En Éxodo 23, Dios lo dice, en los 10 mandamientos, es el primer mandamiento: no tengas otros dioses además de mí. Yo no voy a compartir el lugar predilecto de tu corazón con nadie más. Es un contrato de exclusividad con nosotros. Si queremos reconocerlo como Dios, tenemos que reconocerlo como el único Dios. Si somos de Él, deberíamos actuarlo, deberíamos hacerlo en nuestra vida. Y es que en este mundo hay infidelidad constante. Usted está expuesto a que alguien le sea infiel, a que alguien le sea desleal. Es fácil dejar a Dios por otras cosas de la vida más visibles que están a la mano. Para Ananías y Zafira fue el dinero. ¿Para usted qué es? Y usted sabe, siempre tenemos esas cosas en nuestra vida que ocupan el lugar de Dios. Cosas que son más atractivas, que podemos ver, que eventualmente terminamos sirviéndoles. ¿Cuál es en su caso? Todos tenemos algo. Y entonces decimos, bueno, pero es que Dios no haría eso hoy. Dios no mataría a nadie. Eso solo ocurre en la Biblia. La cosa es esto: cuando uno le es desleal a Dios, cuando uno no tiene la lealtad que Él requiere de nosotros, de alguna manera uno está muriendo. Porque ese es el pecado, es lo que nos separa de Dios. Y Él es celoso. Cuando me doy la libertad de crear mis propios dioses, yo soy el primero en la lista para morir. Y no suena muy bonito que digamos. No sé, le tememos a lo que pasaría si otros dioses nos faltaran. Usted sabe, en estos días los dioses están al alcance de la mano. La fama, el dinero, el papel higiénico. Hay dioses en todas partes. Pero esta es la cosa, gente: sin Dios, sin nuestro Creador, no tenemos propósito. Y es por eso que Él es celoso. Él nos quiere para Él, para que nuestra vida tenga propósito. Porque si Él nos creó, si el propósito viene de saber quién nos creó y la razón por la que nos creó, entonces nuestra fidelidad tiene que ser de Él. Ahí es donde está el significado del celo de Dios. Solo en Él podemos hallar propósito. Solo algo suyo, algo que Él creó, tiene propósito, y no puede tener propósito si no está solo enfocado en Él. Pero pasamos mucho tiempo de nuestra vida temiéndole a otros dioses. Mateo 10:28, Jesús, y lo comenté en mi tiempo devocional. Jesús le dice a la gente: no le teman a quien puede matar el cuerpo, témanle a quien puede matar el alma, a quien puede destruir el alma y mandarla al infierno. Ese es Dios, el que tiene el poder de hacer todo eso. Dios es el que se merece todo nuestro respeto, porque Él es celoso. Él es celoso de lo que le pertenece, como usted es celoso de lo que le pertenece. Usted es celoso de todas las cosas que ha guardado, que ha comprado en la tienda y que otros no tienen en este momento. Ese es Dios, exactamente. Nosotros somos celosos de nuestros hijos, somos celosos de nuestras pertenencias. Si el precio de nuestra vida fue la vida de su propio hijo, ¿cómo no va a ser celoso? Usted es celoso con las cosas que le costaron algo. Y es por eso que le debemos un respeto reverente. Y es por eso que llegamos a Él con temor, con temblor, dice en alguna parte de la Biblia. Una devoción inquebrantable a Él. ¿A qué le está temiendo en estos días? ¿Cuál es el temor más grande que tiene? ¿A qué Dios le está sirviendo que si no estuviera en su vida, usted
se volvería loco. Eso puede convertirse en su Dios. Si su vida depende de algo, si su vida no puede vivir sin algo, eso es su Dios. Acércate al Señor con temor reverente. Él es el merecedor de esto. Él es celoso. Me hace pensar en las crónicas de Narnia y con Aslan, el león. En algún momento Lucy, que es la niña que está muy cerca de él, la niña que entra a Narnia por primera vez, está preguntándole al señor Castor acerca de Aslan. Y el Castor en algún momento le dice, no, Aslan no es seguro. Y con eso incluye la idea, no puedes estar seguro con él. Hay que temerle, pero es bueno. Y esa es la diferencia con nuestro Dios. Él es tan celoso de nosotros que es furioso, como lo dice una canción que cantamos. Dios es más peligroso que el coronavirus. Dios es más peligroso que la muerte. Dios es más peligroso que la pobreza. Y es por eso que merece nuestra atención total, nuestro temor total. Ese es el primero, el temor a Dios, porque Él es celoso. ¿Qué más grande temor podemos temer? Y ya se me lenguó la traba. ¿Qué más grande temor deberíamos tener? Yo creo que le tenemos que tener temor, número 2, a nuestro corazón. Porque nuestro corazón es muy engañoso. Y el corazón, déjeme decirle, yo encontré esta definición, el corazón es la persona misma, son los sentimientos, las pasiones, los pensamientos, el entendimiento y la voluntad. Es la parte del ser donde deseamos, donde deliberamos, donde decidimos. Es súper importante. Es donde ocurre nuestra actividad espiritual. Ese es el corazón. Y déjeme decirle, nuestro corazón es engañoso. Se lo confirmo. Jeremías 17:9 dice, nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. Dice, ¿quién puede comprenderlo? Y usted sabe de qué estoy hablando. Usted sabe que muchas veces usted mismo no se entiende. Usted no puede confiar en su propio corazón, porque si tomamos a la ligera lo que puede hacer nuestro corazón, podemos dejar que nos saque del rumbo correcto. Y entonces dejamos de respetar a Dios, dejamos de temer a Dios, porque nuestro corazón nos va a decir algo diferente. Proverbios 4:12 también dice, hay caminos que le parecen rectos al hombre, pero su fin es de muerte. El gran problema cuando dejamos de percibir el engaño de nuestro corazón, el engaño que nuestro corazón nos hace, entonces empezamos a mentir con sinceridad. Cuando dejamos que nuestro corazón sea el que lleve la directriz de nuestra vida, empezamos a mentir con sinceridad. Y tenemos buenas intenciones. Y las buenas intenciones no ayudan, porque pueden ser tus intenciones, no las intenciones de Dios. Entonces es como yo veo la Biblia, como yo la interpreto. Y le pongo buenas intenciones y termino haciendo lo incorrecto. El peso de las intenciones no viene de sentirnos bien o mal. El peso de las intenciones es la palabra de Dios. O sea, la medida que le doy a mis intenciones no es como yo me sienta. La medida de mis intenciones viene de lo que dice la palabra de Dios para mí. ¿Y cuál es el estándar de su corazón? ¿Cuál es el estándar? ¿Cuál es la medida que usted le da a su corazón? Para Ananías y Zafira fue, bueno, vamos a darle una parte y nosotros nos dejamos otra parte y todos ganamos. Aunque les dijimos que les íbamos a dar todo el precio. No estamos haciendo mal. Al fin de cuentas le estamos dando algo. ¿Qué cree usted que está bien en su vida y que usted está tratando de excusar? Ese es su corazón tratando de engañarlo. Ese es su corazón tratando de decirle que hay muchas cosas muy buenas en usted, aunque no las haga completamente. Recuerde, obediencia a medias es desobediencia. ¿Cuántas cosas que usted cree que son buenas cambiarían de estatus si fueran pesadas por Dios y no por su corazón? ¿Cuántas cosas en su pasado que usted dice, eso fue un error que yo cometí, si lo hubiera
puesto delante de la voluntad del Señor hubiera sido mejor. Déjeme darle una sugerencia. No siga la corriente, porque ese es el engaño más grande que nuestro corazón recibe, donde va todo mundo. Y déjeme decirle, la decisión de la mayoría no todas las veces es la decisión correcta. No siga la corriente. Cuando el mundo va hacia un precipicio, el que corre en dirección contraria es el que parece haber perdido el juicio. Pero no, ese es el que sigue el corazón de Dios, no el suyo propio. Quien sabe, quien tiene entendido que su corazón es engañoso, busca primero el corazón de Dios. El corazón de Dios es el estándar, es la medida que tenemos. Y ahí es donde entra una palabra que hemos hablado, de la cual hemos hablado mucho, y es integridad. Integridad es ser la misma persona en cualquier lugar donde estás, en cualquier momento, en cualquier situación, eres la misma persona. Integridad es hacer lo correcto aunque nadie me esté mirando. Y es ahí donde cambia la perspectiva. Ananías y Zafira creyeron que estaban haciendo lo correcto porque nadie los estaba mirando. Pero Dios estaba mirando. ¿Qué has hecho esta semana que crees que Dios estaba mirando? Y quizás tú estabas pensando con tu corazón porque te autoengañaste de que era lo correcto por hacer. Cuidado con seguir a tu corazón. No hay nada tan engañoso. Cuando te sientas bien, cuando digas tengo paz, cuando digas me siento tan bien con lo que estoy haciendo, yo le daría una voz de alerta y pensaría 2 veces las cosas. Yo le tendría miedo a mi corazón. Número 3. El más grande temor que deberíamos tener también es a no ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Esto les pasó a ellos. Dios les había dado propiedades, parece, les había dado valor monetario, económico, y ellos no lo tomaron en cuenta. No fueron buenos administradores. Se les dio bienes en su vida. ¿Qué se te ha dado a ti? Y usted puede decir, no, es que yo tengo muy poco. Es que yo ni casa tengo. Es que yo ni carro tengo. Es que yo tengo demasiado poco en mi vida. Déjenme decir, lo poco que usted tiene le ha sido dado por Dios, lo poco o lo mucho. ¿Cómo lo está administrando? ¿Cuál es la manera correcta para administrar eso? Podemos ver lo que se nos ha dado de 2 diferentes maneras. O de varias diferentes maneras en realidad. La primera manera de verlo es, somos los dueños de eso. Yo soy el dueño de todo lo que tengo. Todo lo he logrado. Todo es mío. Entonces voy a hacer lo que yo quiero con ello. Yo lo manejo a mi gusto. Lo manejo como yo quiera. Esa es la primera manera de ver las cosas. Todo es mío. La segunda manera es prestado. Cuando me dan algo prestado, lo uso bien y lo devuelvo exactamente de la misma manera. Lo vamos a devolver intacto. Entonces no hay mucha responsabilidad en ello. No tengo más que hacer que usarlo y devolverlo. La tercera manera de ver cómo usamos las cosas es rentado, es alquilado. Alguien me alquiló esto, alguien me lo rentó. Entonces, en ese caso, todo lo que tengo, cualquier cosa que tengo, que Dios me dio, Él me hace su parte y yo hago la mía. Entonces, si yo estoy haciendo lo correcto, lo que creo que es correcto de acuerdo a mi corazón, entonces estoy bien. Pero hay una cuarta manera de ver las cosas que tenemos, lo que Dios me ha dado. Y es como un administrador. Cuando administramos, cuidamos lo de otra persona y lo hacemos mejor. Es el principio de un manager en una tienda o en alguna empresa. El dueño de la empresa le confía a esta persona, a este administrador, su empresa, su negocio, para que la haga mejor. Esto es lo que Dios nos ha dado a nosotros. Esa es la tarea de un administrador. De pensar que Dios nos ha dado cada cosa que tenemos, desde lo más simple, un par de anteojos, un aparato electrónico, ropa, casa, todo. Dios nos lo ha dado para cuidarlo y hacerlo mejor para Él. Mateo 25 nos cuenta una parábola. Es Jesús contándonos una parábola. Dice, el reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje
llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas de oro. Oh, 5,000 monedas de oro, a mí me gusta eso. A otros 2,000 y a otro solo 1,000. A cada uno según su capacidad. Y oiga lo interesante, a cada uno según su capacidad. Cuando este hombre le dio, Jesús habla de que este hombre le dio 5,000 monedas a alguien, él sabía que él podía manejar esas 5,000. Al que le dio 2,000 sabía que podía manejar esas 2,000. Al que le dio 1,000 también. Entonces dice, el que había recibido 5,000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5,000. Hizo exactamente lo que estaba esperando el Señor. Asimismo, el que recibió 2,000 ganó otras 2,000. Pero el que había recibido 1,000 cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Cuando llegó el Señor, empezó a llamar a cada uno. Y al que le dio 5,000 le dijo, buen siervo, te voy a poner sobre mucho. Has sido fiel en poco, te voy a poner sobre mucho. Al que le dio 2,000, buen siervo, has hecho poco, te voy a poner sobre mucho. Después llegó el que había recibido solo 1,000 monedas. Dice, Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Básicamente, que ve más allá. Así que tuve miedo. Y aquí está la clave. Así que tuve miedo. Y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Él le tuvo más miedo a la consecuencia que a su Señor. Y es ahí donde muchos de nosotros quizás estemos. Le tenemos más miedo a la consecuencia de lo que Dios nos ha dado y lo que vamos a hacer con ello que al mismo Señor. Entonces en ese proceso no hacemos nada. Y no nos convertimos en administradores, nos convertimos nada más en alguien a quien le prestan algo o a quien le alquilan algo. ¿Cuál es su papel dentro del reino? Si usted es administrador, no va a ser fácil, lo sabemos bien. Déjeme darle algunas sugerencias. Al ser llamados administradores de todo lo que Dios nos ha dado, de todos los medios, de todas las riquezas que Dios nos ha dado, de todas las pobrezas que Dios nos ha dado, no sé cuál es su caso. Yo tengo 4 cosas que sugerirle. Primero, recuerde que nada es suyo. Recuerde que nada es suyo. Dios nos da libertad para no depender de las cosas, de cualquier cosa que tenemos. No sé si usted tiene mucho otra vez o si tiene muy poco. No deje que esas cosas se adueñen de usted. No son suyas. Son solo pasajeras. Solamente alguien en el teléfono me decía esa frase esta semana. Es que no hay nada de nosotros. No hay nada de nosotros. En Génesis 2, Dios le dice a Adán y Eva, este es el jardín que hice, el Edén, administrenlo. Vayan, siémbrenlo. Hagan cosas. Póngale nombre a los animales. Y lo hicieron. No es de ellos. Ellos solo están administrando. La segunda cosa, para tener una clara visión de cómo administrar, es enfocarse en lo importante, no en lo que no es importante. Todo es un recurso. No le restes importancia a cualquier cosa. Todo tiene un valor implícito. Y cuando usted entiende esto, se da cuenta de que todo tiene un valor espiritual. Por más material que sea, por más pequeño que sea, todo tiene un valor espiritual. Ananías y Zafira, si hubieran entendido que su dinero, que sus medios, que su propiedad tenía un valor espiritual, no hubieran mentido delante del Señor. Enfóquese en lo más importante. Mateo 23 dice Jesús, el más importante va a ser el servidor de todos. Entonces tome en cuenta eso. Lo más importante tiene que ver con servicio. Y el mandamiento más importante de la Biblia, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Enfóquese en lo que importa, no se enfoque en el valor de las cosas, enfóquese en el valor que Dios va a poner en eso para hacer más grande su reino. Número 3, algunas cosas pueden esperar, no todo es urgente. Algunas veces estamos pegados en la urgencia de la vida. En la tiranía de lo urgente, yo lo llamo de esa manera, y queremos hacerlo todo ya. Es como ir a la tienda en estos días, hay que tener todas las cosas que están vendiendo porque tenemos que tenerlo todo en la casa. Lo urgente puede llevarlo a usted a un punto de desesperación
y de frustración que no lo va a llevar a ninguna parte. Lo va a hacer un mal administrador. La paciencia es el remedio para los grandes errores. La paciencia es el remedio para los grandes errores, dice Eclesiastés capítulo 10, versículo 4. Y número 4, en esto de administrar bien, sea leal. Dios quiere su lealtad. Sea leal a un Señor. Nadie puede servir a dos señores. De una fuente no puede salir agua dulce y agua salada o agua amarga. Sé fiel hasta la muerte, dice Apocalipsis 2:10, y yo te daré la corona de la vida. No vas a ser fiel por la corona, vas a ser fiel porque Él te la da. A veces estamos tan enfocados en el producto de nuestra fidelidad que perdemos el rumbo. Nuestra fidelidad se basa en Él, no se basa en lo que vamos a recibir de Él. Yo lo animo, administre bien. Administrar en este tiempo de crisis posiblemente es un reto. Sea sabio en usar lo mucho o lo poco que Dios le dio. Use bien lo que tiene en casa. Use bien los medios que Dios le ha dado para comprar esas cosas. Sea generoso, sea honesto. Administre bien. Y para finalizar, la cuarta cosa en cuanto al temor que deberíamos tener, el más grande temor, es a prometer y no cumplir. Esta pareja cometió un gran error. Prometieron, dijeron que iban a dar todo el dinero del terreno que estaban vendiendo y no lo hicieron así. Me pregunto cuántas veces nos ha pasado a nosotros. Ellos creyeron que una promesa a medias era suficiente. Y me pregunto cuántos de nosotros pensamos lo mismo. Porque ellos querían el reconocimiento a través de una mentira. Estaban más interesados en ser reconocidos que en perder su integridad. Esta es una historia de orgullo. Es una historia de hipocresía. Es una historia de mentiras. No es una historia de dinero. Pero es una historia que también ocurre muchas veces a muchos de nosotros. Y es que a Dios le fastidia la mentira. Repetidas veces. Hay un versículo en Proverbios capítulo 3 que dice que una de las cosas que Dios odia es el testimonio falso. Pero quiero leerles de Eclesiastés 5 y quiero leerles el texto completo para darle énfasis a lo que está diciendo y encerrarlo en cómo quiero terminar. Cuando vayas a la casa de Dios, Eclesiastés 5 del 1 al 7, cuando vayas a la casa de Dios, cuida tus pasos y acércate a escuchar en vez de ofrecer sacrificio de necios, que ni conciencia tienen de que hacen mal. No te apresures ni con la boca ni con la mente a proferir ante Dios palabra alguna. Él está en el cielo, tú estás en la tierra, mide pues tus palabras. Cuando hagas un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple tus votos. Vale más no hacer votos que hacerlos y no cumplirlos. No permitas que tu boca te haga pecar, ni digas luego ante el mensajero de Dios que lo hiciste sin querer. Es como el Chavo del 8. Lo hice sin querer queriendo. No, Señor, eso no se vale aquí. ¿Por qué ha de enojarse Dios por lo que dices y destruir el fruto de tu trabajo? Esa frase me pegó muy fuerte. Porque es lo que le pasó a Ananías y Zafira. Posiblemente ellos eran buenos cristianos, tenían buenas intenciones, querían seguir a Dios. Pero dejaron que el fruto de su trabajo fuera destruido por una mentira. Y yo quiero animarle, no deje que el fruto de todo lo que usted ha hecho sea destruido por una mentira. Por algo que usted cree que es correcto, que usted cree que es cierto, que usted cree que es normal y no es. Y termina diciendo, esto nos va a dar marco para cerrar. Más bien, entre tantos absurdos, entre tantas pesadillas, entre tanta palabrería, muestra temor a Dios. Y volvemos al principio, porque el temor a Dios es el principio de la sabiduría, de acuerdo a Proverbios 1:7. En estos tiempos difíciles, gente, es muy fácil prometer sin querer.
Lo escuchamos en las noticias, lo escuchamos de parte del gobierno, de las autoridades, lo escuchamos de parte de nuestros familiares. Todo va a estar bien y prometemos. Y muchas veces no sabemos lo que estamos diciendo, honestamente. Sí, todo va a estar bien, porque al final de la historia conocemos el final de la historia. Y es que el Señor gana. Él gana la batalla. Él vence el mal. Él da vida eterna. Obviamente, ese es el final de la historia. Pero entre tanto, por mientras, las cosas muchas veces no van a estar tan bien. Y entre ese espacio, muchas personas nos van a decir lo que queremos escuchar. O nosotros le vamos a decir a muchos lo que quieren escuchar. Las crisis, dije la semana pasada, sacan lo mejor y lo peor de las personas. Y algo de lo peor de las personas es no hablar con la verdad. ¿Qué va a revelar? ¿Qué está revelando esta crisis acerca de ti? ¿Qué sabe la gente acerca de ti por lo que ha ocurrido en esta crisis? ¿Qué es lo que ha salido? ¿Qué es lo que ha emergido? Y al final de esta crisis, ¿qué es lo que va a decir Dios de ti? ¿Qué es lo que va a decir Dios de mí? ¿O qué vas a decir tú? Salí librado, no me pegó el virus. ¡Yay! O quizás sea mejor pensar, salí mejor persona. Salí más cerca de Dios. Salí más como Cristo. Yo espero que esta crisis va a revelar lo mejor de ustedes, lo mejor de nosotros. Solo esta semana nos pusimos de acuerdo algunos y empezamos a formar una ola para ayudar a otras personas. Ser generosos, no prometiendo nada necesariamente, solo diciendo aquí estamos para ayudar. Y un grupo de personas de nuestra comunidad están organizados ya con cajitas de ayuda para personas, con tarjetas de compra para las tiendas, con comida, con víveres, con diferentes cosas. Y eso me llena de alegría, me llena de emoción. Porque yo creo que está revelando el tipo de administrador que Dios quiere para su reino. Está revelando que hay un grupo de personas, una comunidad de fe que le teme a Dios, que quieren estar cerca de Él, que quieren honrarlo porque Él es celoso. Y sabemos que todo lo que tenemos le pertenece a Él. Entonces lo vamos a usar para hacer más grande el reino. Queremos serle fiel con un corazón que no es engañoso. No queremos engañar al hermano. Queremos administrar lo que nos dio de la mejor manera. Y queremos no prometer y no cumplir. Queremos tener una palabra, que tú sí sea sí, que tú no sea no, dice la Biblia. Y yo quiero orar por ustedes. Algunos de ustedes han pasado una situación difícil a través de esta crisis y han tenido mucho miedo. Posiblemente algunos de ustedes se levantan con la desesperación de no saber qué va a hacer el siguiente día. Algunos de ustedes se levantan para escuchar las noticias y dejar que su corazón se llene más del engaño que Él mismo da. Déjeme decirle, las noticias no son su salvación. Lo que usted tenga o no tenga no es su salvación. Nuestra salvación está en el nombre del Señor. Déjeme orar por ustedes y vamos a terminar. Señor, yo quiero ofrecerte este tiempo devocional, este tiempo de sermón, para que tu palabra vuelva a nosotros y no vuelva vacía. Al contrario, que vuelva para llenarnos, para darle aliento a nuestros huesos, para darle vida a este corazón seco que muchos de nosotros tenemos estos días. La desesperación, el desánimo, la falta de paciencia nos ha llenado a algunos de nosotros y nuestro corazón está desmayando. Y en medio de ese desmayo nos engaña y nos dice que pongamos nuestra mente y nuestro enfoque en otras cosas que no eres tú. Señor, deja que este temor por nuestra vida, por nuestro futuro, por nuestras finanzas, por nuestro trabajo, por nuestra familia, por la salud mundial, por lo que va a pasar después de todo esto, que este temor podamos enfocarlo en ti. Porque si empezamos a confiar más en ti, a temer más lo que tú dices que lo que las noticias dicen, yo creo que vamos a tener una mejor experiencia en términos de saber cómo usar lo que nos has dado
de la mejor manera, cómo ser más sabios. No es tanto el dolor que sentimos, no es tanto el temor que sentimos, es qué vamos a hacer con él. Y Señor, queremos enfocarlo. Queremos que nuestro temor sea para contigo, porque eres un Dios celoso. Queremos que nuestra administración de los bienes sean para beneficiar al reino de los cielos. Queremos entender que nuestro corazón es engañoso, pero que cuando está enfocado en el tuyo, vamos a tener las respuestas que necesitamos. Y Señor, queremos también tener la capacidad de decirte que vamos a hacer algo por ti, porque te amamos, y prometer. De decirle al hermano que vamos a hacer algo por él, porque lo amamos, y cumplir. Acompáñanos en este tiempo. Danos la capacidad de ser el administrador, la administradora que tú necesitas para establecer tu reino en esta tierra. Y pido por cada uno de mis amigos, de mis hermanos que están detrás de la pantalla en este momento, en sus necesidades particulares. Pido para que sean fieles, para que sean enfocados, para que su corazón sea fuerte, para que te teman lo suficiente, para obedecer sin importar cuál sea la situación. Mi oración es en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y entonces gritaban, aleluya, le pusieron la alfombra roja, le gritaban hosanas. Y entonces vendieron su propiedad, porque querían hacer algo para el reino y hacer algo para sí mismos. Y entonces lo crucificaron después de ofrecer tanto, después de cantarle alabanzas. A pesar de esta crisis, déjeme decirle que sus palabras no se conviertan en palabras que se las lleva el viento. Que su ofrenda a Dios, que la ofrenda de su dolor, que la ofrenda de su ánimo, que la ofrenda de su servicio en estos días, que la ofrenda de su cuarentena sea ofrecida honestamente, íntegramente a Dios. Démosle con generosidad. Ayudemos con todo el corazón, sin dejarnos engañar por nuestro propio corazón. Tengamos temor suficiente de Él, no solamente para cantarle hosanas, sino también para no crucificarlo cada día. Yo espero que tengan una muy buena Semana Santa a pesar de la reclusión en casa, y que el Señor nos hable y nos ayude y nos lleve a poder celebrar al final de la próxima semana que Él está vivo, que Él resucitó. Espere en la próxima semana nuestro tiempo de alabanza, que va a estar en línea, quizás el viernes por la noche. Espérelo, alabe con nosotros, recordemos el sacrificio de Cristo, recordemos el temor que le merecemos al Dios que dio a su propio Hijo por nosotros y es celoso por nosotros. Una bendición para todos. Nos vemos la próxima semana. Bueno, iglesia, gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que hayan disfrutado la alabanza, el mensaje y el tiempo en comunidad. No olviden de seguirnos en las redes sociales, Facebook e Instagram. Tenemos un montón de cosas pasando entre semana, aunque estemos en cuarentena. Entonces, no dejemos de vernos cibernéticamente. También se pueden suscribir a los canales de Vimeo y YouTube. Gracias por estar con nosotros y nos vemos la próxima semana. Chao.